Para eso vamos a tener en cuenta dos autores, el señor Mario Bunge, argentino, y el señor Thomas Kuhn. Ambos tienen materiales en torno a esta, digamos, clasificación que hemos hecho de las ciencias de acuerdo a sus objetos de estudio, ¿no? Decirles antes que cualquier clasificación es arbitraria, es decir, quien la hace toma unos patrones de referencia y tiene unos objetivos, pero en el caso particular, pues nos valemos de ellas para poder entender de qué va nuestro trabajo, de qué va nuestra profesión, poder esclarecer cuáles son los métodos por ejemplo, la promoción social, métodos de investigación, de la criminalística, de la cosmetología, del diseño, de las administraciones, todas estas áreas en las que nos desenvolvemos y que directa o indirectamente han construido su piso teórico y su proceso de investigación a partir de ciencias que están plenamente establecidas y que también tienen pues una historia a lo largo del tiempo, ¿no? En la clasificación de Mario Bunge, él divide la ciencia en dos grandes escenarios. Uno que se llaman ciencias empíricas o fácticas y ciencias no empíricas o formales. La palabra fáctica tiene que ver con lo concreto, o sea, un facto es un hecho real, un hecho concreto, y en las no empíricas o formales, pues son ciencias que se dedican al desarrollo y construcción de ideas. Aquí hay, por ejemplo, un paréntesis o un punto ciego porque todas las ciencias de alguna manera tienen desarrollo de ideas. Por ejemplo, en la biología, la teoría de la evolución no es un hecho formal que se pueda evidenciar en el campo, sino es un constructo ideal, ¿no? Pero nosotros vemos, por ejemplo, la fotosíntesis, que es un hecho y que se puede analizar tanto en el campo como en el laboratorio. Entonces, de alguna manera, a pesar de esa separación, pues todas las ciencias tienen sus espacios de ideas o de ciencia formal, ¿no? Las ciencias empíricas, según Bunge, se dividen en dos grupos, naturales y sociales. En las naturales encontramos la biología, la física, la química, la astronomía y todas esas que nos ayudan a explicar el mundo natural que nos rodea. Entonces, si hay alguien que estudia el subsuelo de la Tierra, estamos hablando de geología. Si alguien estudia el cielo, estamos hablando de meteorología. Si alguien estudia los océanos, hablamos de oceanografía. Oceanografía. Quiere decir que casi que cada uno de los elementos componentes del estado natural o de la tierra o de la naturaleza misma, pues tiene una ciencia a la cual se dedican ciertos científicos. Estas son las ciencias naturales. Y las ciencias sociales, pues son aquellas que tienen que ver con el ejercicio o la construcción o el devenir de la humanidad, de lo humano. Allí encontramos el derecho, la política, la economía, la sociología, encontramos la arqueología, la antropología, la historia, la pedagogía, ¿sí? O sea, una serie de ciencias que, si ustedes se dan cuenta, su objeto de estudio se deriva del humano mismo o de la humanidad. Por ejemplo, el humano como objeto de historia natural o de ciencia fáctica sería estudiado por la anatomía, la zoología, la ecología. Ya como objeto humano, ese sería el animal Homo sapiens, ¿no? Y como objeto humano, si ya todo lo que él haga, eso que hace es estudiado por las ciencias naturales, ¿sí? Y tenemos las ciencias no empíricas o formales, y allí encontramos la teología, la lógica, la matemática, la filosofía, ¿cierto? Mario Bunge le da estatus de ciencias, por ejemplo, a la matemática. Hay otros autores que dicen que no, que la matemática no es una ciencia, sino una forma de conocimiento del mismo estatus de la ciencia y del mismo estatus de la filosofía. Pero en la clasificación de Bunge, pues aparece allí porque en últimas lo que se hace con la investigación matemática es la construcción o búsqueda de nuevas ideas. Y habría que decir que cada una de estas ciencias tienen ramas de especialización. Vemos entonces como en la física hay electromecánica, hay mecánica, hay óptica, hay termodinámica, ¿sí? Cada una de ellas, digamos que es una especie de enfoque hacia una porción del gran conocimiento de la física. Pasa lo mismo en la biología, está la zoología, la botánica, la microbiología, y dentro de la microbiología se puede uno especializar, por ejemplo, en bacterias o en algas, y dentro de las bacterias en las gram positivas, gram negativas,
y así hasta llegar a la supraespecialización, donde lo que hace el investigador es aprender mucho de eso y olvidar un poco o desconocer un poco todo lo otro que también es importante. Entonces, esa especialización es natural en el ejercicio de las ciencias. Les decía yo que ese que dice que es biólogo realmente no es biólogo, sino estudia una porción de la biología en lo que se hace experto y conoce o es culto en lo demás, un poco más que otras personas que nunca se han acercado a ese discurso, ¿no? Y por último decir que hay ciencias que se encuentran, entonces encontramos la biología, la química, se encuentran en un escenario llamado bioquímica, que no es ni biología ni química, pero que si no están los discursos de las dos ciencias, ella como ese híbrido no podría funcionar. ¿Listo? Y eso en cuanto a Bunge. Y en cuanto a Kuhn, él manifiesta que las ciencias todas tienen tres fases, ¿no? Una fase con relación a sus paradigmas y conocimientos. Una fase de aceptación, o sea, reconocemos lo que existe. Una fase de crisis en la que, o bien sea por un estancamiento o por nuevas preguntas o nuevas observaciones, eso que existe ya no es válido, y una nueva construcción, unos nuevos paradigmas en donde pues la ciencia avanza en la actualización de sus conocimientos y en mejores explicaciones del mundo. A eso se llama la ciencia revolucionaria, en el sentido de que es un cuerpo dinámico que está siempre sujeto a nuevos conocimientos derivados de nuevas investigaciones y de nuevas concepciones del mundo.